Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes, como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que mi bebé venía con malformaciones. Me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe, y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito, y gracias a Dios, utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Mis problemas eran de salud. Principalmente era en la piel de la cara, que se me ponía roja con el sol sin motivo alguno, dolor de cabeza y dolor de estómago. A partir de esta consecuencia yo no me podía exponer al sol. Tenía que estar cubierta de la cara, salía solamente a lo indispensable, se me ponía rojo, me daba comezón, se me irritaba y pues no tenía una vida social. El estómago era gastritis, colitis y pues sí me dolía mucho. Tenía dieta rígida, no podía comer, me dolía el estómago, tenía que estar acostada, era muy incómodo. Los médicos pues no me daban una solución de decir, no, con eso se le va a quitar, no. Solamente me recetaron medicamento y no me funcionaba, me ponía peor. Y pues llegó el momento que me dieron de alta, pero la rojez de la cara no disminuyó, al contrario, empeoró. Llego al Centro de Ayuda Universal, recibo el aceite consagrado, lo comienzo a usar en la cara y a ungirme en la cara en las noches. Y disminuye el ardor, la comezón, la resequedad que me daba. Igual el estómago, también unjo mi estómago y dejó de esas molestias, inflamación, dolor, ardor que tenía, disminuye considerablemente. El dolor de cabeza desapareció ese mismo día. Entonces, usando mi fe en el aceite consagrado, lo usé principalmente en mi cabeza, que los dolores desaparecieran, y así sucedió. Dejó de doler mi cabeza, el estómago igual, lo ungí, dejó de haber dolores estomacales, dolor, ardor, inflamación. Hoy estoy totalmente sanada, me puedo asolear, puedo vivir una vida tranquila, como lo que quiero, no lo que puedo, lo que quiero, no me duele la cabeza. Estoy sanada totalmente. De la cara ya no me molesta, no hay ardor, no hay comezón, no hay nada que me moleste.
Yo presentaba muchos sangrados y pues a raíz de esto acudo al médico. El médico me indica que tengo pues invadido los ovarios de quistes. Por ello pues me indica que tengo que acudir a realizarme algunos estudios. En ellos se visualiza que sí, en efecto hay quistes, y pues le daba pendiente al médico que estos fueran a invadir lo que es la matriz. Y me indica que tienen que checarme constantemente, me tienen que hacer unos exámenes previos para quitarlos, y así pues él me indica que lo más probable es que yo no iba a poder tener bebés. Debido a los miomas que yo tenía, aparte de lo que eran los periodos menstruales, venían muchos sangrados constantes que a mí pues me generaban mucha fatiga, dolores, más lo que es el desajuste hormonal que yo presentaba. Entonces los cambios de humor pues eran radicales. Pues yo también me sentía muy triste porque pues el doctor me había indicado que pues era muy difícil que yo me pudiera embarazar por la ubicación que tenían estos quistes, y pues eso me generaba para mí pues mucha tristeza, me sentía deprimida por lo mismo, pero pues obviamente pues yo trataba de seguir mi día a día, pero sí, para mí sí era muy decepcionante el hecho de la ubicación donde estaban y pues lo que me había comentado el doctor, ¿no? Que pues no iba a poder embarazarme. Pues para mí sí era un proyecto de vida a seguir, sí era frustrante, me sentía con depresión, presenté depresión en ese momento, no me concentraba al 100% en mi trabajo, me sentía con cambios de humor muy constantes, y por lo general pues siempre era la depresión la que estaba en mi vida, ¿no? La angustia, no me podía concentrar totalmente o enfocarme en otras cosas o en otras áreas de mi vida que no era pues en ese momento lo que era mi salud. Yo utilizaba el aceite todos los días, me lo ponía en lo que es el vientre, con mucha fe yo le pedía a Dios que me sanara, que no hubiese necesidad de intervenirme, y pues gracias a Dios hoy estoy totalmente sana. Yo pues fui sanada, no tuve necesidad de ninguna intervención quirúrgica, ninguna operación. Cuando me hicieron los exámenes yo totalmente salí limpia, no tenía ya ningún quiste, ningún mioma, ya no había nada, y pues gracias a Dios hoy yo soy mamá de una bebé de 2 años que también está muy sana, y pues ahora sí soy muy feliz. Se fue la depresión, se fue la tristeza, las angustias, y pues él hizo mi sueño realidad. Antes de llegar a la iglesia, mis problemas eran mucha depresión severa. Estuve en un plazo de locura también. Una depresión de las más fuertes que me dio. También estuve enferma de asma. Mi hijo también tenía asma. Yo tenía pánico. Yo oía ruidos, miraba bultos, yo vivía en pánico total, todo me daba miedo, no quería salir de mi casa, siempre estaba encerrada, o sea, día y noche por meses y meses y meses, solo me metía en la casa. No salía porque me daba miedo salir afuera. Entonces, y no miedo, sino pánico, o sea, un pánico horrible, y luego llegaban y me tocaban la puerta y me asustaba, o sea, un infierno que estaba viviendo horrible, y yo intenté de todo, fui a los brujos también, fue peor, que me fue de mal en peor, no podía tomar agua, o sea, el agua para mí no entraba en mi cuerpo, en mi organismo, no, ni en la boca para acá, no podía tomar agua, di cuenta que era algo malo para mí y la soda era algo muy bueno para mí, pero me estaba matando. Entonces yo no encontraba la salida, yo recurría a todo, de todo, ya no tenía esperanza, yo estaba triste, vacía, estaba en lo peor de mi vida, que un ser humano puede pasar por eso, en lo peor de la miseria, estaba deprimida día y noche, o sea, buscando una salida y no la encontraba. Hasta que un día yo miré en la televisión, ¿verdad? El programa de la iglesia, y pues fue un milagro, yo creo, en ese momento que yo miré el programa y dije yo, pues yo voy. Yo no tenía ni carro, andaba hasta caminando, yo no tenía carro, y yo pues dije, yo voy a hacer de todo para ir. Agarré un taxi, yo fui y ahí estuve, y de ahí mi vida me empezó a cambiar. Usé el aceite,
Ahí sí que también hice de todo adentro de la iglesia. Obedecí todo lo que me decían porque ya era la última puerta. Entonces, viniendo aquí, usando el aceite, usando todo lo que los pastores nos dirigían y nos decían, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo obedecía, entonces se me quitó por completo la depresión. Yo no tengo depresión, en mi familia yo ya no oigo ruidos, ya no veo bultos, ya mi vida está clara, ya mi vida es diferente, yo vivo bien feliz y estoy muy feliz ahora. Es Amanda Montoya. A la edad de 3 años mi hija empieza a sufrir de convulsiones. La llevamos al hospital, por lo cual le hacen exámenes donde sale que ella tiene el cerebro con turbulencia, por eso estas convulsiones. No se podía dejar sola en ningún momento. Fue un momento muy duro porque no podíamos dejarla sola. Eran días en el hospital y en la casa, de la casa al hospital. Era muy fuerte esta situación. Empezamos a ungirla con el aceite que nos entregaron, con fe, a hacer propósitos por ella. Ella, aunque era pequeña, también se ungía el aceite con fe, oraba con fe. Y ella duró 2 años y medio con medicamentos que los médicos decían que era de por vida. Llegó una neuróloga una vez y dijo: hay que empezar a suspender el medicamento porque yo la veo mejor. Le empezaron a suspender el medicamento poco a poco, yo seguía ungiéndole con aceite y gracias a Dios pasó el tiempo y le hacían exámenes, bastantes TACs, le hacían resonancias, le salían normales. Los pediatras decían que ella iba a quedar problemas de aprendizaje por la quema de neuronas, pero gracias a Dios el año pasado ocupó el primer puesto al final del año. Es una niña sana, normal, ocupa los primeros puestos, tiene mención de honor, está sana, y yo invito para que todas las madres que están pasando por esta situación sigan luchando por sus hijos, usen el aceite con fe, es Dios primeramente y el aceite, y encontrarán la solución, que para Dios no hay nada imposible. Yo sufría de taquicardias muy intensas, dolores de cabeza muy fuertes, tipo migraña. Sentía, todo el cuerpo me dolía, todo me sentía muy mal totalmente. Las rodillas yo sentía que se me partían en dos. La cabeza yo sentía como si fuera una olla hirviendo o un globo a punto de explotar. Todo mi sueldo lo gastaba en las enfermedades de los 3. De mis 2 niños y mías. A veces le quedaba de ver al doctor y pues ya regresaba después a pagarle y otra vez era regresar a consulta y así. A raíz de estas enfermedades pues yo sentía depresión. Yo llego al Centro Universal de Ayuda por una persona que invitó a mi mamá, acompaño yo a mi mamá. Me doy cuenta de que todo es bueno, todo es en base a Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y a Dios Espíritu Santo. Y ahí es donde comienzo yo a usar la fe, a creer en el Dios vivo. Y fui ungida con el aceite santo, primeramente en la cabeza, y desaparecieron esos dolores. Después yo misma me ungía las rodillas, desaparecieron completamente los dolores, el corazón, desaparecieron las taquicardias. Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que
mi bebé venía con malformaciones, me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito y gracias a Dios utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Es Clotilde Sotelo. Yo sufría de muchas enfermedades. Yo sufría de migraña, gastritis, sinusitis. Yo iba al médico. Los médicos me formularon medicamentos y no me servían de nada. Adicional, yo tengo un hijo y él a la edad de 6 años, él empezó a presentar ataques de epilepsia. Él sufrió 14 años con ataques de epilepsia. Nosotros lo llevamos al médico, a él le hicieron toda la clase de exámenes. Pues sí, que los médicos ya lo que nos dijeron era que él tenía que convivir con la enfermedad y someterse a un medicamento. Él se tenía que tomar 10 pastillas diarias. Yo recibí el aceite santo, pues yo me ungí, yo lo llevé a la casa, me ungí, pero gracias a Dios y al aceite mi hijo fue curado, totalmente curado. Hace 22 años que él no ha vuelto a presentar ataques de epilepsia. Hace 15 años que él trabaja en una empresa de vigilancia, él trabaja día, trabaja noche. Pues yo hoy, gracias a Dios, también me encuentro sana, uniéndome con el aceite santo. Yo fui curada de la gastritis, de la migraña, de la sinusitis, gracias a Dios y al aceite. Yo antes de conocer la iglesia, mi hija la conoció antes primero que yo, porque ella fue invitada. Entonces, cuando ella vino y estuvo un tiempo en la iglesia, yo todavía seguía enferma con mis problemas y ella me invitó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando ella me invitó, estaban hablando del aceite santo, del aceite de Israel. Entonces ella me dijo, ven, vamos, que si tú usas el aceite con fe, tú vas a ser sana de todos tus problemas que tú tienes. Entonces yo vine aquí a la iglesia y yo recibí una botellita de aceite, ¿verdad? Entonces los siervos de Dios decían cómo tener que usar uno el aceite. Entonces en ese tiempo yo tenía a mi nieto que tenía como unos 2 añitos y el doctor había dicho que él no iba a poder hablar porque él no hablaba, aún él no podía hablar. Entonces yo usé mi fe con el aceite y empecé a ungir al niño todos los días. Yo lo ungía en la noche, en la mañana, todos los días yo ungía su boquita, porque yo no aceptaba que el doctor había dicho que él no iba a hablar más. Entonces así fue mi fe. Entonces el niño después empezó a hablar con el aceite y con mi fe yo empecé a ungir mi cabeza, porque yo tenía mucho dolor de cabeza, mi hija tenía dolor de cabeza, entonces yo empezaba a ungir a toda mi familia. Y ahí entonces fuimos liberados, empezamos a toda enfermedad se desapareció de nosotros. Pero cuando uno usa la fe con el aceite, como los pastores vienen diciendo, cómo usar, ahí es cuando uno ve todos los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Mi nombre es Flor Montiel. De la edad de los 15 años yo sufría con una gastritis muy severa, muy dura. Me mandaron medicamentos. Mi hija también sufría con ataques de epilepsia.
el cual la llevábamos a los médicos y por ningún le encontraban la enfermedad a ella, o sea, no le descubrían absolutamente nada de lo que le estaba pasando. Más mi hija sí, con el pasar del tiempo, pues ella se iba poniendo más y más peor de la enfermedad, los ataques eran más y más. Entonces era muy desesperante yo ver a mi hija caer por el suelo y torcerse toda por los ataques que a ella le daban. O sea, para mí era muy desesperante. Recibí el aceite santo, el cual me sirvió a mí, me ungí yo, fui sanada, fui curada de la gastritis, el cual yo usé el aceite santo para mi hija que también sufría de ataques de epilepsia. La ungí a ella todos los días con el aceite santo y el cual le sirvió para que mi hija hoy en día ya ella es sana, no tiene ninguna clase de ataques de epilepsia ni nada de eso, es una mujer sana. Y yo me siento también sana porque me ungí con aceite santo. Gracias a Dios me siento muy bien sana. Mis problemas comienzan cuando sentí un fuerte dolor en el estómago. A esto me orilla ir a tomar consulta y a ver un doctor. Me checan y me dicen que tengo un tumor. Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes, como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que mi bebé venía con malformaciones. Me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito y gracias a Dios utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Mi nombre es Hermelinda Martínez. La enfermedad que yo tenía era diabetes, tenía pancreatitis biliar, se me llenó la vesícula de piedras, salió una piedra, tapó una arteria del páncreas y ya estaba desahuciada por los médicos. Vivo con un único riñón, ahí mi riñón ya tenía pus, tenía piedras y ya estaba muy mal. Yo ya iba a fallecer esa noche. Ahí pues fue un sufrimiento para mí muy duro, porque yo tardé un mes así sin tener ni una gota de saliva en mi boca. Ya estaba mal, no podía hablar, estaba entubada, estaba con mangueras. Pues ya estaba así, pues con una vida así artificial. Aparte de eso, pues problemas espirituales muy fuertes. Hay voces que me decían, quítate la vida, ¿ya para qué vives? Yo tuve 2 intentos de suicidio. Ahí yo tomé medicamento. Tomé por puños de pastillas de medicamento, ahí ya para quitarme la vida, ahí fueron 2 veces, ¿verdad? Porque yo ya me sentía desesperada, yo ya no quería más vivir, porque yo decía, estoy enferma, estoy diabética, ¿ya para qué más vivo? Yo así, mi casa era una farmacia, ¿por qué? Porque tomaba pastillas para depresión, tomaba pastillas para dormir, tomaba pastillas para diabetes,
Ahí era mi vida una tristeza. Ahí mi hijo fue al Centro de Ayuda Universal. Él ahí, al recibir el aceite consagrado, él ahí me ungió, él usó ahí su fe, y yo a través de la fe de él, ¿verdad? Yo fui sanada de pancreatitis, de diabetes, de depresión, de deseos de morir. Yo fui sanada totalmente de todo a través del aceite consagrado. Hoy pues yo soy muy feliz, ¿verdad? Ahora, porque yo uso mi fe y hoy yo soy la que me unjo con el aceite consagrado, y a través de mi fe yo soy sana y soy libre de todas las enfermedades, todos los tormentos espirituales. Yo soy sana ahora y vivo feliz. A raíz de una caída me fracturé la nariz, se desvió el tabique de la nariz y mi brazo quedó negro y tenía mucho dolor. Mi nariz me dolía, no lo podía tocar, me fluía mucho como agua en la nariz, se me escurría durante casi un año y mi brazo quedó más de un mes moreteado, todo el negro y mucho dolor. El médico me dijo que necesitaba una operación, o si no se podría, con el tiempo se formaba sinusitis. Llego al Centro de Ayuda Universal, recibo el aceite consagrado, me puse y el tabique regresó a su lugar con mi fe, pidiendo a Dios que me curara, y mi brazo igual se sanó. Usando mi fe con el aceite consagrado fui totalmente curada, sin necesario de la operación, todo el tabique regresó a su lugar. Por mi fe fui sanada totalmente. Yo llegué a la iglesia, yo tenía muchos problemas. El que más me incomodaba era el tumor canceroso, porque supe porque me llevaban a urgencia y me dijeron, y yo no sabía qué hacer del dolor tan inmenso, era que era muy incómodo. No podía dormir, ya no podía ni trabajar. Caminaba y con medio enredarme en una piedrita mismo me dejaba caer. Llegó una amiga a la casa, me encontró llorando y me dijo, ¿qué tiene? Y yo le dije, tengo un desespero, un dolor, es como si tuviera un cuchillo metido dentro, me duele adelante, me duele hasta atrás. Y ella ha sido la que me invitó. Me dijo, mire, en tal parte hay una iglesia. Yo empecé a participar en la Iglesia Universal y me dieron el aceite bendito, yo me ungí esa noche, sentí que fui sana con el aceite, que ya vi mucha mejoría. Y a los 3 meses yo ya no tenía nada. Empecé a participar, a coger la fe, a creer en ese Dios que hacía milagros. Y ya fui sana, a los 3 meses ya no tenía nada. Hoy estoy sano, estoy libre. Yo invito a aquellas personas que de pronto estén enfermas, que estén sufriendo, vengan a participar y unjan con el aceite bendito, que Dios es el Todopoderoso para sanarnos. No hay otro sino el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juliet Cagua. A causa que mi papá era hipertenso, él sufrió de un derrame cerebral. A causa de eso, él perdió la movilidad de su cuerpo, desde el pie hasta la mano y también en su parte de la cara. A través de eso nosotros no aceptamos, porque el médico decía que si él llegaba a ser operado, él podía quedar vegetal o podía morir. Entonces, a través de eso nosotros cogimos el aceite, lo llevamos, ungimos a él en el hospital. Desde ahí comenzamos a ver los cambios fueron notorios. Él comenzó a caminar, él comenzó a recordar las cosas porque a él se le habían olvidado. Él no duró más de un mes sin levantarse y comenzar a caminar. Entonces yo le invito a usted que tiene dudas de que el aceite no funciona, crea. Si usted tiene fe a través de ese elemento sagrado que se va a entregar, usted va a tener milagros en su vida. Es Carol Núñez. Yo llegué a la iglesia a través de una depresión que tenía. Me quería suicidar ese día que llegué por muchos problemas en mi vida sentimental. Tenía demasiados problemas, mis familiares, y no encontraba ninguna salida. Vivía muy triste, apagada. Entonces, a raíz de eso conseguí un trabajo y mi jefe practicaba mucho brujería. Entonces cuando llegaba había muchos baños en el piso, hacía muchos lavados y yo pisaba eso.
Entonces a raíz de eso me salió una alergia en la pierna, la cual se me hinchaba, me enrojecía mucho la pierna, no podía estar de pie mucho tiempo. Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes, como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que mi bebé venía con malformaciones. Me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe, y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito, y gracias a Dios, utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Tuve mi hijo y en el momento en que él me nace con una asfixia peritanal. A medida que iban pasando los meses, yo fui notando en que él no actuaba como un niño para la edad, para los meses que él tenía. Yo voy al médico y les pongo lo que veo en el niño y ellos dicen que ciertamente sí, que ya él tenía 8 meses y él no se sentaba, él no gateaba, él no hacía absolutamente nada de un niño de esa edad. A él le hacen una tomografía en la cabeza y eso arroja que él, con la asfixia peritanal que él sufrió en el momento que él nació, eso le afectó la parte izquierda de su cerebro, afectando mano y pie derecho. Eso redactaba de que el niño iba a tener dificultades por lo menos para hablar, no iba a escuchar, no iba a tener movimiento en su cuerpo. Llegó a la iglesia, en la iglesia están repartiendo el aceite santo, yo lo tomo, lo asumo con mucha fe, porque en él vi la oportunidad para que mi hijo fuera sano y lo comencé a ungir. Y bueno, gracias a Dios tuve resultados porque mi hijo fue sanado. Lo que los médicos decían que él no iba a poder hablar, no iba a poder escuchar, no iba a poder caminar, todo eso fue nulo porque mi hijo puede caminar, puede hablar, hace todo lo de un niño normal, gracias a que yo usé la fe. Yo te invito a que participes este domingo y recibas tu aceite, porque así como yo doy gracias a Dios por aquello que Él hizo en mi hijo, tú también lo puedes hacer. Yo tenía problemas de salud, padecía de reumas. Al principio pensé que era algo normal, mas yo padecí por esto por 3 años. Cada vez los dolores eran más fuertes. Yo padecía en las rodillas, era donde me causaba mucho sufrimiento. Al principio comenzó el dolor muy leve y yo quise sobrellevarlo. Al pasar del tiempo, como se fue incrementando, empecé a tomar algún medicamento para quitar el dolor, a utilizar pomadas, a vendar,
Pero ya en el momento donde yo ya no aguantaba el dolor, ya hubieron más consecuencias, porque por el frío yo sufría mucho. Comencé a dejar de hacer actividades, ya no salía. Mis familiares se comenzaron a preocupar porque ellos buscaban la manera de ayudarme, pero no la encontraban. Llegaban ocasiones donde yo ni siquiera podía dormir por tanto dolor. Yo buscaba otras soluciones, hasta inclusive fui a consultar a los brujos, me hicieron limpias, pero el dolor no se quitó. Yo me sentía triste, primero porque era una edad muy joven y yo pensaba que estas enfermedades solo eran para gente adulta. Yo me sentía desanimada porque no podía hacer las actividades que alguien joven podría hacer. Entonces yo ya estaba acostumbrada, yo pensé que esto nunca se iba a quitar, yo ya me había resignado a esta situación. Recibí una invitación para acudir al Centro de Ayuda Universal. Comencé a participar de las reuniones. Ahí yo participé de un propósito, utilizando la fe en el Señor Jesús. Nos dieron un aceite que era consagrado y yo comencé a utilizarlo diariamente. Lo coloqué en las rodillas, que era donde yo sentía el dolor. Mas yo lo hacía con fe porque yo creía y aparte yo ya había hecho otras cosas y no había dado resultado. Al comenzarme yo a ungir, yo me di cuenta que ya había sido curada. El día de hoy yo estoy completamente sanada, ya no sufro más de dolores, ya no tengo que tener miedo por el clima que uno vive, todos los medicamentos, las pomadas, todo lo que yo tenía se quitó. Y no solo apenas mi salud cambió, sino mi estado de ánimo, porque ahora estoy feliz, estoy contenta por no sufrir más por estas enfermedades. Luzmeri Cardona. Yo era una persona depresiva, vivía muy triste, aburrida por todos los problemas que habían en mi hogar, en mi familia. Toda mi familia vivía enferma, principalmente mi madre, que ella sufría de un tumor maligno y ella sufría mucho de las piernas, hasta que los médicos dijeron de que ella iba a quedar inválida de por vida, o sea, iba a usar una silla de ruedas de por vida. Ahí fue cuando yo conocí de la Iglesia Universal a través de la televisión, participando, recibí el aceite santo. Yo salí con esa fe, con la certeza de que al ungir a mi familia, todos iban a ser bendecidos. Y así fue. Gracias a Dios, yo fui liberada de la migraña, de la depresión, de todas las enfermedades de mi familia. Y lo más importante, mi madre fue curada de los dolores que tenía en los pies. Ella ya no usa sillas de rueda ni nada, del tumor maligno también. Y también de las enfermedades que tenían en las piernas, y ella ya no usa sillas de rueda. Y gracias a Dios todos estamos bien. Aminta Gámez, yo sufría de gastritis crónica. Tenía un poco de verrugas en las manos y en las piernas, que era horrible, que me daba pena, me hacían llorar, porque me daba pena darle hasta la mano a las personas, saludarlas de mano. Tenía unas úlceras varicosas en los pies y era ya como a reventar. Ya habían dicho los médicos que era para cirugía. Pero gracias a Dios que fui a participar a la iglesia, me invitó un vecino, llegué, recibí el aceite santo, me empecé a ungir con fe y con certeza de que Dios me iba a sanar, que me iba a quitar todos esos males que yo tenía. Me ungía por las mañanas y por las noches, siempre las partes afectadas. Siempre me ungía con fe, creyendo en que Dios estaba actuando ahí en ese momento. Y fui sanada y curada. Se desvanecieron lo que tenían las piernas, se quitaron las verrugas, todo lo que tenían en el brazo y en las piernas, y fui sanada de la gastritis. Y así como me sanó, me curó, como yo lo usé con fe, también yo invito para las personas que están participando, que también reciben el aceite, que también se unan, hagan con fe y creyendo en la sanidad, y Dios ahí actúa. Gracias a Dios, hoy en día me encuentro bien, estoy bien de todo, puedo comer de todo, puedo mover mis brazos bien, mis piernas bien, no hubo necesidad de cirugía, gracias a Dios. Sufría una enfermedad de esquizofrenia, tenía problemas de locura,
Duré mucho tiempo hospitalizada, no tenía conciencia qué día era, ni dónde estaba, ni nada, perdí totalmente la noción del tiempo. También tuve un problema de cáncer a mi matriz. Ya se me habían muerto 2 niños, no debía tener más hijos. Me quería separar de mi esposo porque él no daba ninguna oportunidad de cambio ni nada. Era solo trátelo a uno. Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes, como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que mi bebé venía con malformaciones. Me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe, y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito, y gracias a Dios utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Al llegar a la Iglesia Universal estaba en una situación caótica en todos los aspectos de mi vida. Estaba tomándome casi 8 pastillas diarias, tenía tensión arterial alta, tenía problemas en los riñones, cálculos al riñón, tenía el túnel del carpio, tenía problemas en mis arterias, en mis articulaciones. Entonces, pues todo eso estaba deteriorando mi salud. Duré más o menos unos 8 años padeciendo de estas enfermedades. Inicialmente yo llego a la Iglesia Universal no muy convencida, pero llegó un momento en que toqué fondo y realmente tomé la decisión de venir. Empecé a ser obediente, a hacer mis cadenas. Hubo la oportunidad de la entrega del aceite santo de Israel y agarré esa oportunidad, dije, es aquí donde yo realmente voy a salir adelante. Empecé a usarlo, empecé a ver la transformación, el cambio, fui sanada, haciéndome la unción con el aceite, fui sanada de mis riñones, fui sanada de la tensión arterial, fui sanada de la migraña, fui sanada del túnel del carpio, todo absolutamente cambió. Yo les invito a las personas que reciban, si tienen la oportunidad de recibir el aceite, que lo reciban, que se unjan, que usen la fe en todo, absolutamente en todo. Dios no falla. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía muchos problemas con mi salud. Yo padecía mucho de gastritis, era un dolor inmenso que yo no toleraba, que yo no aguantaba. Me la pasaba más en el hospital que en mi casa. Eran unos dolores muy fuertes, era un ardor que me sentía que me quemaba por dentro. Era un lumbre, como si yo tuviera lumbre y que no me podía enderezar. Andaba como viejita, así, de a tiro, agachada, porque no podía inclinarme nada así para adelante porque no aguantaba, no toleraba. Yo no me toleraba ni yo misma porque era tanto el dolor que tenía mucho coraje y a lo mejor también maltrataba a mis niños.
porque de ese dolor que yo tenía tan inmenso, no toleraba que ellos me hablaran o que me pidieran que querían algo de comer o que necesitaban algo y yo no podérselos dar. El doctor me decía, tómate este medicamento, con este medicamento vas a estar bien. Sí, voy a estar bien, pero esa enfermedad continuaba, era nada más un calmante que me estaban dando y nada más estaba unos 2, 3 días ahí y de vuelta empezaba el dolor y otra vez volví a tener que ir al doctor al hospital y otra vez volver a usar las mismas drogas que ellos me daban y era igual, seguía igual, el dolor se puede decir que a veces iba un día, para el otro día descansaba un ratito en mi casa y ya al otro rato ya iba otra vez para el hospital. Era más estar en el hospital que en mi casa. Un día yo salí caminando para dejar a mis niños a la escuela y me encontré un periódico. Lo recogí y vi que era de una iglesia y estaban hablando ahí del aceite santo que se iba a estar dando en la iglesia. Entonces yo dije, y vi testimonios de personas que fueron sanadas, que fueron bendecidas con el aceite. Y dije, bueno, si ellas fueron y fueron sanadas, ¿por qué yo no voy a calar? Si ya hice de todo y nada me ha servido, nada pierdo con ir a checar. Entonces yo llegué a la iglesia y recibí el aceite y lo empecé a usar. Así como decían, yo lo ponía en la comida, yo me ungía con él, todo lo que me decían que en agua, que la pusiera en la comida, que me ungiera, todo lo hacía yo. Y viendo ya pasando el tiempo, cuando ya menos pensé, vi ese cambio, que yo ya no tenía el dolor, que ya no sentía, ya duraba más tiempo sin tener el dolor, hasta que desapareció por completo. Ahorita ya se puede decir que tengo muchos años sin padecer ese dolor, nunca volvió más a mi vida. Salió por completo, mi salud fue restaurada totalmente. Ahora yo ya no vuelvo, ya no sé lo que es ese dolor. Ahora ya mis hijos cuentan conmigo, estoy siempre con ellos y ya mi vida tomó un camino diferente. Mi nombre es Narcinda Zamudio. Yo pasé muchos años en sufrimiento, sufría de cistitis, que es una enfermedad a los riñones, una enfermedad crónica. Sufría de quistes en los senos. Yo duré mucho tiempo con ese problema de los senos, que se me abrían los senos con la carne, todo, la piel, como si fuera cortada con cuchillo. Me salía agua, no aguantaba siquiera colocarme una blusa, era un sufrimiento total. También después tuve un problema respiratorio, que estuve totalmente mal de la respiración, tenía inflamación en los pulmones, me comprometieron los pulmones y el corazón. Yo tenía que vivir con oxígeno totalmente todo el tiempo, día y noche. Yo no podía salir sin oxígeno, si salía a la calle tenía que andar con el tanque de oxígeno. Era totalmente una pesadilla porque yo no podía estar en paz. Duré también mucho tiempo, largo tiempo en el hospital a razón de ese problema. A través de eso yo duré mucho tiempo que no podía ni dormir, veía en desespero. Gracias a Dios yo conocí de la iglesia. Me invitaron y yo llegué, me dieron el aceite santo, usé el aceite santo y gracias a Dios fui sanada de los quistes en el seno, de la cistitis, de enfermedad de los riñones y de problemas de inflamación en los pulmones y del corazón, porque eso mismo me comprometieron los pulmones y el corazón. Hoy estoy totalmente sanada gracias al aceite. Mi nombre es Olivia Nava. Mi problema era que yo tenía problemas de salud. Tenía principios de artritis. Me dolían mucho los dedos, las coyunturas. Al tomar objetos no podía sostenerlos muy bien porque por lo mismo de que sentía las manos endurecidas. Me daba mucho dolor y la verdad sí me sentía mal por esa cuestión. Además tenía también síntomas de gastritis, me ardía la garganta cuando comía alimentos picosos, con grasa. No podía comer lácteos porque también igual del estómago me sentía mal.
Y pues sí, era frustrante estar de esa manera. Yo me sentía desesperada por los síntomas, porque también a la hora de estar durmiendo me daba reflujo por la gastritis. Pues sí me sentía triste por tener esas enfermedades. Llego al Centro de Ayuda Universal y recibo el aceite consagrado. Empiezo a usar mi fe, ungiéndome los dedos, ungiéndome la garganta, porque es donde me daba el reflujo, el estómago. Y usando el aceite por medio de mi fe fui curada. Ahora ya puedo tomar los objetos, ya puedo tomar lácteos, porque también no podía tomarlos. Hoy estoy completamente sanada, ya no tengo gastritis ni artritis, me siento bien y estoy contenta por tener esta bendición de Dios. Gran distribución del aceite santo de Israel. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios. El aceite santo, al usarlo con fe, sirve para la sanación de los enfermos, liberación de los oprimidos, la bendición de los matrimonios, de la familia y para la prosperidad. Yo estaba embarazada y me hicieron varios exámenes, como son los controles, y en uno de esos exámenes salió de que mi bebé venía con malformaciones. Me regalaron el aceite de Israel, me ungí mi estómago, utilicé la fe, y cuando mi hija nació, gracias a Dios, ella nació perfecta, sin ninguna malformación, sin ningún problema congénito, y gracias a Dios, utilizando el aceite de Israel. Antes de llegar a la Iglesia Universal presentaba múltiples enfermedades. Una de las enfermedades que presentaba era migraña. Esa enfermedad la padecía por 15 años. También llegué a presentar una deficiencia renal, un cálculo que los médicos decían que era de una intervención quirúrgica porque no podía ser expulsado, y también presenté un cáncer en el útero. Usé el aceite con toda mi fe, lo usaba de mañana, de mediodía, de noche, y gracias al poder de Dios se manifestó en mi vida y yo fui sanada de todas esas enfermedades. Hoy en día no sufro de migrañas, mis riñones funcionan muy bien y fui sanada de un cáncer en el útero, gracias a Dios. Ese árbol produce un fruto, que de él se extrae un elemento sagrado, símbolo del Espíritu Santo. Personas que fueron escogidas por Dios, fueron ungidas con Él. Fue usado por los apóstoles para curar a los enfermos y tiene el mismo poder en la actualidad para los que creen. Mi nombre es Raquel. Las enfermedades que yo tenía era de gastritis, colitis y de mis rodillas que se me inflamaban, las traía yo muy inflamadas. Me hicieron estudios en el seguro y me dijeron que yo no tenía ya cura. Yo no podía ya ni tomar agua porque no la soportaba en el mismo estómago de tan inflamado que lo traía. Las rodillas, pues sufría yo mucho para caminar, incluso para subir banquetas. Cuando yo iba a la iglesia siempre me andaba sentando en las banquetas para descansar un poco porque no soportaba el dolor. Acudía a un quiropráctico para que me dieran tratamiento, pero pues nada me dio resultado. Cuando en el seguro me hicieron análisis, las radiografías, salió todo negativo. Entonces me mandaron a otra clínica, según para que me hicieran otros estudios, pero definitivamente el doctor ahí me dijo que hablándome en claro, que yo ya no me iba a curar, que yo iba a depender de un bastón o de una silla de ruedas, porque se iban a ir debilitando mis piernas y llegaría el momento en el que yo ya no caminaría más. Yo conocí el Centro de Ayuda Universal y en estos días estuvo la gota del milagro, ¿no? El del aceite. Estuvo el aceite
y con eso fue con lo que me ungí. Empecé a ungirme, a usar mi fe y ponerla en práctica, y yo misma determiné que nunca más yo volvería a estar enferma. Doy gracias a Dios porque fui sanada y se me quitó el colitis, la gastritis. Hoy sí ya puedo comer y ya puedo tomar todo el agua que yo quiera. Ya no se me inflama el estómago. Estoy sanada. Rosa Pinzón, cuando a mí me invitaron a la iglesia, por medio de mi padre conocí la iglesia. Y yo llegué enferma, sufrí ataques de epilepsia. Duré muchos años en tratamiento, pero no... Empecé tomándome 1 o 2 pastillas y terminé tomando 8 pastillas. Tomándome estos medicamentos no tuve resultados. Seguía antes sufriendo más ataques, en cualquier parte me caía. Ahí fue cuando conocí la iglesia por medio de mi padre. Recibí el aceite, me ungí y haciendo todo con fe, con tal cual como me decían, yo lo hacía. Y así fue liberada con esa enfermedad que duré tanto tiempo sufriendo. Les invito para que vengan y reciban el aceite santo, porque hay que usarlo es con fe y la certeza de que Dios está bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros. Mi nombre es Susana. Mis problemas de salud que tenía, úlceras varicosas, sangrados de 15-20 días, tenía principio de anemia a consecuencia de los sangrados, tenía las úlceras varicosas en las 2 piernas y esa era una pesadez que yo tenía, parecía un robot porque no podía yo caminar. Los dolores de los miomas me impedían a veces cargar las cosas porque yo trabajaba y cargaba un carrito, distribuía mi mercancía. Entonces no podía ya ni subir ni bajar las banquetas y aún así me iba yo a mi trabajo. Entonces mis dolores me impedían a veces caminar de las úlceras varicosas. Sentía un ardor tremendo, como si me estuvieran quemando las piernas. Me costaba mucho trabajo realizar mis quehaceres. Los sangrados me impedían a veces hasta comer porque me dolía mucho el estómago. Acudí a los doctores y ellos me dijeron que esas úlceras se podían atenuar con unas cremas, pero eso no fue mi remedio porque yo ponía las cremas y aún así supuraban, no secaban las úlceras y empezó como un granito y empezó a hacerse más grande y esas llagas llegan hasta el hueso. Entonces yo sufría mucho, yo sufrí como durante 1 año con esas llagas. Y los dolores de mi vientre no se atenuaban. Tenía ya el principio de anemia y yo no sabía ni qué hacer porque los doctores no me daban un remedio para mis cosas. Todo era paulatinamente, lo poquito que me llegaban a dar no me resolvía nada. Estando en el Centro de Ayuda Universal, empezaron a dar el aceite. Hubo un propósito de fe fuerte para el aceite santo. Entonces, yo recibí ese aceite y por medio de mi fe empecé a usarlo alrededor de las llagas. No me lo ponía directamente a la herida, sino alrededor y oraba y le pedía a Dios que me sanara usando pasajes bíblicos. Entonces, por medio del aceite, yo empecé a ver una restauración en mis piernas. Mi cuerpo se fue restaurando poco a poco. Hoy ya no tengo úlceras varicosas, ya no tengo miomas en la matriz, ya soy una mujer sana. Zenobia Durán, yo sufrí de una migraña por 30 años, sufría de los riñones, sufría de mis piernas, era un dolor crónico, no sabía por qué. Yo tomaba medicamentos y los medicamentos como que más me alteraban los dolores y el dolor era un dolor tenso a punto de volverme loca. Yo conocí de la iglesia por una emisora. Un día decidí ir a la iglesia y participé y en esos días que yo llegué el pastor dio el aceite y yo empecé a usar la fe y la fe me ungía mi cabeza, me ungía mis riñones, mi cuerpo y ahí fue cuando yo empecé a ver los resultados
usando la fe en Dios. Fui sanada de mi migraña, fui sanada de mis riñones y fui sanada de mi malestar que yo sentía en mis piernas. Se me fue quitando ese mal genio, porque era de un genio terrible, yo no me soportaba. Y sí, para la gloria de Dios, hoy puedo decir que estoy sanada de esa migraña que me tormentó por 30 años, mis riñones, y sí, usando la fe puedo decir que estoy libre de esa enfermedad. Gracias a Dios y a la Iglesia Universal.